genética bacteriana? Para entender este tema, primero definimos qué es genética. Es una rama de la ciencia que examina cómo los rasgos se pasan a partir de una generación a la siguiente. La genética afecta todo sobre cada cosa viva dentro de este planeta. Los genes de un organismo, los recortes de ADN, que son unidades fundamentales, es de herencia, cómo los seres vivos se ven, se comportan y se reproducen. Y las bacterias son microorganismos con capacidad extraordinaria de adaptación a diferentes condiciones ambientales. Para comprender la esencia de esta capacidad es importante conocer sus bases genéticas. Y es aquí donde entra la genética bacteriana, ya que ésta se encarga de organizar la información genética, cómo realizan y regulan su comprensión y qué mecanismos de variación genética poseen. Por otro lado, la capacidad infecciosa de las bacterias patógenas radica en que posee la información genética necesaria para colonizar los tejidos del huésped, invadir o producir sustancias tóxicas que causarán la enfermedad. El conocimiento del funcionamiento genético de las bacterias, sumado al hecho de que son de fácil manejo en el laboratorio y que tienen crecimiento rápido, ha permitido usarlas para sintetizar productos útiles a la medicina, tanto para el diagnóstico como para la prevención y tratamiento de algunas enfermedades. Estas posibilidades se han visto incrementadas con el desarrollo de la ingeniería genética y la disponibilidad de técnicas de biología molecular, ya que la información genética esencial para la vida de las bacterias está contenida en una única molécula de ácido desoxirribonucleico ADN de doble cadena y circular encerrado por enlaces covalentes. Transcripción y traducción. La expresión genética de todas las células depende de los procesos secuenciales de transcripción y traducción, que en conjunto transfieren la información contenida en una secuencia de nucleótidos de un gen a una secuencia de aminoácidos de una proteína. Esto implica que a partir de la dotación genética aportada por la célula genotipo se expresará un conjunto de características evidenciables y que constituirán el fenotipo celular. Durante la transcripción, las reglas de apareamiento de bases son aplicadas por la ARN polimerasa para sintetizar un producto complementario a una cadena del ADN usando como molde, que es el ARN. Una de las clases más importantes de ARN es el llamado mensajero, que porta la información para la síntesis de proteínas. La ARN polimerasa bacteriana es distinta de la que tienen las células eucariotas. De hecho, algunos antibióticos que tienen como sitio blanco de acción la ARN polimerasa, por ejemplo la rifapicina, son efectivos exclusivamente ante las células procariotas. Los genes procariotas no poseen intrones como los eucariotas, es decir, que una vez transcrito el ARN mensajero, este será traducido directamente a una secuencia polipeptídica, sin necesidad de realizar ningún procesamiento después de la transcripción. Otra diferencia importante con la expresión de los genes eucariotas es que como las bacterias no tienen un comportamiento nuclear definido, los procesos de transcripción y traducción están acoplados, es decir, que mientras se estén sintetizando una molécula de ARN mensajero, el ARN naciente puede tomar contacto con los ribosomas e iniciar la síntesis proteica. Esto es una gran ventaja para las bacterias y constituye una importante causa de su elevada capacidad para adaptarse a diferentes ambientes, porque le permite responder rápidamente a los estímulos sintetizados de la proteína necesaria en el momento adecuado. La traducción es un proceso por el cual el ARN ribosómico, el ARN de transferencia y muchas proteínas ribosomales realizan la lectura del código genético. Dicho código está escrito en tripletes de nucleótidos o codones portados por el ARN mensajero de la escritura de la secuencia correspondiente a aminoácidos. Surge el producto polipeptídico, el ribosoma desempeña un rol fundamental reuniendo el ARN mensajero y el ARN transferencial cargados de aminoácidos. Bueno, proseguimos con los procesos de intercambio genético. La transformación es el primero.
La transformación tiene lugar cuando una bacteria capta el ADN del medio en el cual crece. Después de la transformación puede ocurrir la recombinación entre los genes introducidos y los cromosomas bacterianos. Se dice que las bacterias que captan el ADN son competentes. La competencia se ve influida por el estadio de crecimiento, la concentración de ADN y la composición del medio. El ADN que capta una bacteria puede ser de cualquier origen, no solamente bacteriano. A medida que el ADN ingresa a la célula, una cadena se hidroliza, la otra ingresa y se puede aparear con una región homóloga, entrecruzar y recombinar con el ADN bacteriano de la bacteria receptora. El ADN monocatenario restante se degrada por acción de enzimas bacterianas. Para que la transformación tenga lugar, es necesario que los fragmentos de ADN donantes no tengan un tamaño determinado, ni muy grandes, pues entonces no atravesaría la membrana celular, ni muy pequeños, pues entonces no tendría que detectarse la recombinación entre los ADN donantes y receptor. Seguimos con el segundo proceso de intercambio genético, la conjugación. Tiene un lugar cuando el material genético pasa de forma directa de una bacteria a otra. Un plásmido o parte del cromosoma bacteriano pasa de una célula dadora a otra receptora. Después de la conjugación se produce el entrecruzamiento entre las secuencias homólogas de ADN transferido y el cromosoma de la célula receptora. En la conjugación, el ADN solo se transfiere de la célula donante a la receptora. En la mayoría de las bacterias, la conjugación depende de un factor de fertilidad que está presente en la bacteria dadora y ausente en la receptora. El factor de fertilidad contiene genes que codifican para los piles sexuales, que son prolongaciones de la membrana celular. Sirve para anclar la bacteria donante a la receptora y como canal de transferencia de material hereditario. La transferencia se inicia cuando una de las cadenas del plásmido de fertilidad se corta en el sitio de origen de la transferencia. Un extremo del ADN fragmentado se separa del círculo y pasa a la bacteria receptora. En la bacteria donante se produce la replicación en la cadena rota alrededor del plásmido, en reemplazo de la cadena transferida, dado que el plásmido de la célula donadora siempre se abre en ORIT. Este sitio siempre ingresa primero en la bacteria receptora, así la transferencia del material genético siempre tiene una dirección definida. Una vez dentro de la bacteria receptora, la cadena simple se replica y se produce una copia del plásmido del factor de fertilidad. Si se transfiere totalmente el plásmido, la célula receptora se convierte en la célula dadora. Y por último, hablaremos sobre la transducción. La transducción tiene lugar cuando los virus bacterianos, bacteriófagos, transportan el ADN de una bacteria a otra. Una vez en el interior de la bacteria, el ADN introducido puede recombinar con el cromosoma bacteriano. La mayor parte de los bacteriófagos tiene un espectro limitado de hospedadores, por lo que la transducción suele suceder solamente entre bacterias de la misma especie o entre bacterias de especies estrechamente relacionadas. Un virus es una estructura replicante simple constituida por ácido nucleico rodeado por una cubierta proteica. Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias. Estos tienen dos ciclos de vida alternativos, el ciclo lítico y el lisogénico. Los fagos temperados pueden utilizar tanto el ciclo lítico como el lisogénico. El ciclo lisogénico comienza cuando el fago se adhiere a la pared celular de la bacteria e inyecta su ADN en la bacteria. Una vez dentro de la bacteria, el ADN del fago se integra al cromosoma bacteriano, donde permanece como un prófago inactivo. Este prófago se replica junto con el cromosoma bacteriano, pasando a las siguientes generaciones cuando la bacteria se divide. Ciertos estímulos determinan que el prófago se disocia del cromosoma bacteriano y entra en el ciclo lítico, produciendo nuevas partículas de fagos y ocasionando la lisis bacteriana. Durante el ciclo lítico, el fago se adhiere a la pared celular de la bacteria e inyecta su ADN en la bacteria. Una vez dentro, el ADN viral se replica, se transcribe y se traduce, lo que produce más ADN y proteínas del fago. A partir de esos componentes se ensamblan nuevas partículas virales. Se produce la digestión del ADN bacteriano. El cromosoma bacteriano se rompe en los fragmentos al azar. Puede ocurrir que una porción del ADN bacteriano sea encapsulado con la cubierta viral en lugar del ADN del fago. Estos fagos se denominan fagos transductantes. Los fagos producen entonces una enzima que rompe y abre la bacteria y se liberan los nuevos fagos. Cuando el fago transductor infecta una nueva bacteria, el ADN bacteriano inyectado por el fago puede integrarse el cromosoma bacteriano por un entrecruzamiento doble. Esto ocurre porque el fago con el ADN de la bacteria se comporta como un fago normal, ya que el mecanismo de la absorción de los fagos a las bacterias depende de las proteínas de la cola y no del ADN. Gracias a este proceso, los genes bacterianos pueden moverse de una cepa bacteriana a otra y producir bacterias recombinadas llamadas transductantes. Plásmidos. Estos son elementos genéticos de ADN bicatenario
no tienen forma extracelular y, como se puede ver en la imagen, existen en el interior de las células como ADN libre. Estos se replican independientemente del cromosoma utilizando únicamente enzimas codificadas del mismo cromosoma. La mayoría son circulares, pero algunos son lineales y normalmente son más pequeños que los cromosomas. Su tamaño varía entre aproximadamente 1000 pares de bases hasta más de 1.000.000 de pares de bases. En esta imagen podemos observar la estructura de un plásmido, el cual está conformado por 3 sitios. Un promotor, el cual indica dónde se inicia la transcripción, el sitio ORI, donde se inicia la replicación del ADN, y un gen de resistencia a los antibióticos, que permite seleccionar a la bacteria transformada de las otras que no lo están. Importancia en la resistencia a los antibióticos. Los antibióticos son la principal herramienta terapéutica que tiene el personal de salud para enfrentar patologías infecciosas, por lo que la resistencia creciente de los microorganismos a estos agentes ha generado un problema de amplias dimensiones y representa en la actualidad un desafío terapéutico. Cuando una bacteria adquiere resistencia a los antibióticos mediante la transferencia horizontal de un plásmido, compromete su crecimiento debido al coste biológico asociado al replicón. Esto genera que, en ausencia de presión selectiva, las bacterias que portan plásmidos sean menos competitivas comparado con las bacterias libres de replicones. Sin embargo, en presencia de antibióticos, las bacterias portando plásmidos serán seleccionadas en la población. Por lo tanto, la adaptación plásmido-hospedador es crucial para entender la presencia de los plásmidos portadores de resistencia en las poblaciones bacterianas.